Damos gracias, Padre, por este tiempo de alabanza, de adoración, Señor, donde nuevamente, Señor, hemos sentido tu presencia, Dios, donde nuevamente, Señor, hemos podido sentir tu abrazo, Señor. Gracias, Dios. Señor, ahora te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que uses mi vida nuevamente, Señor. Me pongo delante de ti, Señor, para que por medio de mi vida, Señor, pueda administrar, como lo has hecho conmigo, Señor, esta palabra a tu iglesia, Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, a través de esta palabra, Dios. Que sea el alimento espiritual, Señor, que sea el alimento que nuestro corazón, que nuestro espíritu, Señor, que nuestra alma necesita en esta mañana, Padre. Me pongo a tus pies, Señor, para ser ese instrumento que tú necesitas ser usado, Señor, en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Abran sus Biblias, hermanos. Vamos a tener dos textos. A esta sección, hermanos, a esta prédica le puse trigo o cizaña. Y vamos a leer primero Primera de Samuel 2:12. Y después, inmediatamente nos vamos al Salmo 127, hermanos. Primera de Samuel 2:12. Amén. ¿Después cuál va? Después, Salmos 127. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Una vez más, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora vamos inmediatamente a Salmos 127. Amén. Todos juntos, hermanos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenoso acaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en la puerta. Ven, tomen su lugar, hermanos. Esta semana, hermanos, desafortunadamente, aquí en el salón que utilizamos como templo, sufrimos un atentado. El día lunes, por la noche, para amanecer martes, se metieron a robar. Sí, y los hermanos González, la gente que nos renta el establecimiento, nos llamaron a la 1:30 de la mañana porque había prendido la luz, había movimiento aquí dentro del salón, ¿sí? Y ya estaban todas las cosas de la batería, las cocinas, ya estaban embolsadas para ser sustraídas. Gracias a Dios, ponernos en contacto con las autoridades, con la patrulla, con los policías, y llegamos y se logró detener a esta persona. Pensamos que no era solamente uno, sino que eran más de uno, pero pudimos detener a una persona. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Independientemente de que estamos siendo atribulados, que estamos siendo probados, también nos damos cuenta que la maldad está a la orden del día. ¿Sí? Que predicábamos la semana pasada sobre el tema de la ciudad a la cual el pueblo de Israel iba a llegar a habitar.
Vemos que eran pueblos, el pueblo de Moab, que era un pueblo lleno de idolatría, que era un pueblo lleno de pecado, que era un pueblo lleno de maldad, ¿sí? Y hacíamos referencia que pues toda semejanza con este lugar en el que habitamos no es coincidencia, hermanos. Dice la palabra del Señor que donde ha abundado el pecado, va a sobreabundar la gracia, hermanos. ¿Sí? Le damos gracias a Dios que primeramente la integridad física de nuestros hermanos está salvaguardada, hermanos. Primeramente por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y porque las autoridades hicieron su trabajo, ¿sí? Los equipos, los aparatos, las cosas materiales, hermanos, consideramos que quedan en segundo término. Pero esta es la casa de Dios. Cuando nosotros estamos aquí, es la casa de Dios, ¿sí? Y cada una de las cosas que aquí habitan, ¿sí? Los instrumentos, el atril, las mesas, las sillas, las bocinas, todo esto ha sido entregado para el Señor, hermano, para la obra de Dios, ¿sí? Vemos que la maldad en este lugar se está acrecentando, hermanos, ¿sí? Vemos que la maldad en esta colonia va en aumento, pero gracias a Dios, hermanos, porque entonces veremos que la obra de la palabra de Dios es eficaz, que la obra que el Señor nos ha encomendado a ti y a mí, es grande, pero es más grande el Dios que nos está respaldando para hacer esta obra. Esa es una de las consecuencias graves, hermanos, que muchas de las familias han sido formadas por obligación. Nunca la base de esas familias, hermanas, ha sido o es o fue el verdadero amor. Ese amor que Dios pone en el corazón del hombre y la mujer para formarse solamente uno. Esa es una de las principales bases por las que esta sociedad se está desintegrando a consecuencia del pecado, a consecuencia de la falta de una verdadera relación primeramente con Dios, poner nuestra familia, poner nuestro contexto familiar en las manos de Dios para poder crear una verdadera unión familiar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, hermanos. Familias, muchas de ellas formadas por adolescentes, hermanos, que no tienen la mínima responsabilidad y que procrean hijos sin esa respectiva responsabilidad, hermanos. ¿Por qué la jovencita o el jovencito entregó su máxima prueba de amor? Jóvenes que inician su vida sexual a muy corta edad, que por ausencia de los padres comienzan a vivir más tiempo en la calle que en su hogar y con relaciones nada favorables para una superación personal. Jóvenes, niños, hermanos, que el día de hoy ya están en la calle, que el día de hoy sí viven y pasan más tiempo en la calle buscando ser aceptados por grupos vandálicos, por pandillas, ¿sí? Por jóvenes, adolescentes que están en la misma situación que ellos y que han caído en la drogadicción, que han caído en el vicio, que a consecuencia de esos vicios, el alcoholismo, la drogadicción, comienzan a delinquir, comienzan a robar, hermanos. Y la ausencia de los padres es el fundamento más importante para que estos jóvenes y estos niños estén en esa condición. Es por eso, hermanos, que hoy vamos a ver consecuencias de una vida y de una mala educación, hermanos, de un abandono y desinterés del padre para con los hijos, pero también vamos a ver cuál es la mejor decisión que podemos tomar para la educación y la relación entre padres e hijos. La familia, hermanos,
es el fundamento principal que Dios utiliza para tener una mejor sociedad, para hacer de bendición a esta comunidad, hermanos, que está inmersa no únicamente en Ciudad Azteca o Ecatepec, hermanos. Todo nuestro país está inmerso, ¿sí?, en una reprobable situación familiar, ¿sí? Divorcios al por mayor, ¿sí?, disoluciones matrimoniales a la orden del día y como consecuencia hijos e hijas en un total abandono, porque con quien se queden, ya sea la madre o el padre, tienen que trabajar para llevar el sustento a la casa, y entonces se provoca el abandono, y ese abandono viene a una desintegración total de la familia. Pero no es responsabilidad de ellos, hermanos, es responsabilidad de los padres, pero más aún es responsabilidad tuya y mía como iglesia de ir y compartirles el Evangelio. Que para estas familias que están en esa desintegración hay una oportunidad de rehacer su vida, hay una oportunidad, ¿sí?, de encontrar el verdadero sentido a la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como punto número 1, hermanos, vamos a ver para qué requieren los hijos de los creyentes una mayordomía fiel y prudente, hermanos. ¿Para qué requieren los hijos de los creyentes una mayordomía fiel y prudente? Y en primer lugar, hermanos, vamos a desglosar el tema de la vida de los hijos de Elí. Dice el versículo 12 de Primera de Samuel 2, dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos. La palabra impíos, hermanos, es un adjetivo y dice que es una persona que no tiene o no demuestra ninguna devoción religiosa o que no cumple las prácticas propias de su religión. Una persona irreligiosa, descreída, incrédula, despiadada, cruel e inhumano. Una persona de muy baja moral. Así eran los hijos de Elí. Estos jóvenes eran hombres inicuos, ministros corruptos en la casa de Dios. Fíjense nada más que aprovecharon su puesto para la ganancia codiciosa e inmoralidad sexual. Su padre Elí, como sacerdote, se negó a castigar o inhabilitarlos del sacerdocio. Elí, tanto como tú, como yo, pudo haber sido un buen sacerdote de su casa primeramente y después del pueblo de Israel. Elí pudo haber sido un buen sacerdote, pero fue un padre, hermanos, deficiente. Totalmente deficiente, porque no pudo meter en cintura a esos jóvenes que se aprovecharon de la situación en que su propio padre los puso. Sus hijos, hermanos, le trajeron aflicción y una total ruina. Los hijos de estas familias desintegradas, de estas familias de un padre ausente, hermanos, traen esas consecuencias a sus casas. Una aflicción y ruina total. Elí carecía de dos importantes cualidades. En primer lugar, de cualidades necesarias para disciplinar a sus hijos de una manera efectiva, hermanos. En primer lugar, una firme determinación. Y en segundo lugar, una acción correctiva. Elí respondía, hermanos, a las situaciones en vez de resolverlas. No resolvía, pero aún las respuestas que él daba, esas respuestas a esas acciones correctivas, ¿sí?, eran débiles. No eran con la firmeza y la determinación que la situación necesitaba, hermanos. No podemos llegar y darles una palmadita a nuestros hijos y decirles: pórtate bien, ya no lo hagas. El día
El día viernes que fuimos a recoger las cosas que ya había sacado esta persona, estábamos en el Ministerio Público y enfrente de nosotros se encontraban las galeras. ¿Sí se dice así, no? ¿Sí? Se encontraban donde estaban los que llegan detenidos. Y llegó una madre, nada afligida y llena de altanerismo, de desfachatez, y le empezó a gritar a los oficiales una sarna de malas palabras, ofensas y reclamos, y le dijo a su hijo, riéndose, otra vez, ¿y ahora qué, hijo? ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Otra vez? Y ahora me están pidiendo 15,000 pesos. La semana pasada dimos 7,000 pesos y hoy son 15,000 pesos. ¿De dónde los voy a sacar si soy una simple cocinera? ¿Sí? Y veo reflejada a esa persona en la vida de Eli. ¿Sí? Porque cuántas veces podemos ver que este joven ya había delinquido. ¿Cuántas veces ya había caído este muchacho y no se veía tan grande? Se veía a lo máximo de 20 años de edad. ¿Sí? Pero el joven con una desfachatez total, hermanos, y nos damos cuenta que ya estaba acostumbrado a ese estilo de vida. Los hijos de Eli ya se habían acostumbrado, ¿sí?, a todos esos tipos de actos pecaminosos que nos relata la Biblia que estos jóvenes hacían, que abusaban de su situación, de su puesto, para estar cometiendo estos horrendos pecados, porque así los llama la Biblia, hermanos. ¿Sí? Que abusaban de las ofrendas que se entregaban, ¿sí?, que abusaban de las mujeres que iban y servían en el templo, y otras cosas más que estos jóvenes hacían, hermanos. Esta mujer, al igual que Eli, ¿sí?, respondía a las situaciones en vez de resolverlas, ¿sí? Y aún sus respuestas podemos ver que eran débiles en su forma de actuar de esta mujer, hermanos. ¿Sí? Dios, al sacerdote Eli, le señaló los errores de sus hijos, pero Eli, este sacerdote, este representante de la ley de Dios ante el pueblo de Israel, ¿sí?, tomaba pocas acciones. Eli hizo muy poco para corregir lo que tenía que corregir en la vida de sus hijos. Por eso estos jóvenes seguían cometiendo sus fechorías. Cuando somos padres ausentes, hermanos, estamos llevando a nuestros hijos y estamos aventando a nuestros hijos a situaciones como estas. Que los últimos que nos damos cuenta de la vida que están llevando nuestros hijos somos nosotros mismos como padres. ¿Sí? Que los últimos que nos enteramos de las fechorías que están haciendo nuestros hijos son los mismos padres. ¿Por qué? Porque estamos ausentes física y mentalmente. Nuestro corazón, hermanos, está más apegado a otras cosas que a lo más importante, que es la educación, ¿sí?, y la reprensión, en caso de ser necesario, la corrección de nuestros hijos. En consecuencia, hermanos, Dios trató, dio una advertencia, señaló en detalle las consecuencias de la desobediencia y finalmente Dios tuvo que actuar. No esperes a que a ti te pase lo mismo. Si ya escuchaste la voz de Dios, si ya te diste cuenta, ya identificaste alguna situación en que tus hijos están cayendo en desobediencia o en algún tipo de pecado, hermanos, toma la acción correctiva necesaria.
sé prudente, pero también sé firme en las decisiones que vayas a tomar. El padre al hijo que ama, disciplina. Así dicen las escrituras, hermano. Elí solo actuaba. Elí solo actuaba. Los hijos necesitaban saber, y también tus hijos necesitan saber, hermanos, que las palabras y las acciones de sus padres van juntas. No solamente tienes que corregir a base de una palabra, de una palmadita y decirle, pórtate bien, porque te va a llegar la corrección. No, hermanos. La palabra con la disciplina, con las acciones, van juntas. No le puedes decir a tus hijos, es la primera llamada, es la segunda llamada. No, hermanos. Porque no sabes si Dios te va a dar la oportunidad de una segunda corrección. La corrección debe de ser inmediata. En el momento en que tú te das cuenta, ¿sí?, de la indisciplina en que están cayendo tus hijos. Y lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Dios corregía inmediatamente a su pueblo. No actúe solamente, hermanos. Tanto el amor que se le brinda a los hijos como la disciplina deben ser dichos, deben ser actuados, así como llevarlos a la práctica. Amemos a nuestros hijos, disciplinándolos en el momento justo y en el momento adecuado. Porque como te digo, no sabes si vas a tener una nueva oportunidad de una nueva corrección. La consecuencia de esta mala educación fue la muerte, hermanos, tanto de los hijos de Elí en su desobediencia, como del padre por su indisciplina al momento de educar a sus hijos, y de la nula reprensión hacia su forma de conducirse. Y aún algo más trágico, hermanos, sucedió en este caso, que solo la muerte de esos 3 varones no fue esa solamente la consecuencia, fue la muerte de la esposa de Fines al momento de dar a luz a su bebé. Esta mujer cayó muerta. Hermanos, la vida de muchos de los jóvenes de nuestra comunidad está en grave peligro. La vida de muchos jóvenes, de muchos adolescentes de nuestra comunidad están corriendo un grave peligro. ¿Sí? Nos damos cuenta, ¿sí?, cuando salimos a la calle, nos damos cuenta esta madrugada de lunes, cuántos jóvenes llegaban al Ministerio Público. Le comentaba a mi esposa que cuando veníamos saliendo a las 8:30 de la mañana, llegó una jovencita, hermanos, 19 años, a lo mucho, 18 años, a lo mucho, tremendamente golpeada, y llevaba a un bebé en brazos y a una pequeña de la mano. Y le decía a mi esposa, lo más seguro, el padre de estos niños golpeó de esa manera a esa jovencita delante de los niños. En esos momentos, esas imágenes se le quedan grabadas a los chicos. Ya sea que las niñas se acostumbren a una vida de un varón golpeador, o que los jóvenes se acostumbren a golpear a las jovencitas, a sus parejas. En el Evangelio, hermanos, tenemos una gran oportunidad de reescribir la historia de estas personas. En el Evangelio tenemos una gran oportunidad, hermanos,
de traer libertad a la vida de esas personas. Tenemos que proclamar que así como a nosotros se nos dio una oportunidad de rehacer nuestras vidas, de una vida mejor, de una vida en abundancia, hermanos, y bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos permitir que tus vecinos, que tu familia extendida, que esté sufriendo esas consecuencias. No podemos permitir que sigan atadas a ese estilo de vida, hermanos. Debemos de proclamar que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay una nueva oportunidad de vida, hermanos. El pueblo de Israel que estaba sometido, que estaba bajo la influencia de la idolatría y del pecado, vio luz, hermanos. Vio luz cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, hermanos. Y esa tarea que el Señor Jesucristo comenzó a hacer en su ministerio, te la ha asignado aquí y a mí, hermanos. ¿Estamos dispuestos a continuar con esa tarea que el Señor dejó? ¿Estamos dispuestos a salir y a proclamar el verdadero evangelio? Evangelio de libertad, evangelio de vida eterna, evangelio de salvación. ¿Estamos dispuestos? Desafortunadamente hay pocos amén. ¿Por qué requieren los hijos de los creyentes una mayordomía fiel y prudente, hermanos? Salmo 127 es claro, hermanos. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa. Si Jehová no edificare la casa, hermanos. Solo aquello que proviene de Dios y tiene su bendición es verdaderamente valioso en la vida. Y nuestros hijos son nuestra mayor bendición de parte de Dios. Cuidemos el principal tesoro que Dios nos ha dejado en nuestras manos, que es la vida y la administración de la palabra a nuestros hijos. Ese es el mayor tesoro que tenemos en nuestras manos, hermanos. Si Dios no está en la vida, las actividades, las metas y las familias de nuestros hermanos, entonces todo es en vano y terminará en una frustración y en un profundo desengaño. Muchos venimos de un contexto, hermanos, sin Cristo. Muchos venimos de una vida anterior, ¿sí?, que vivíamos sin la bendición de Cristo. Y podemos recordar y hacer una reflexión de nuestra vida pasada, hermanos, que por más que nos esforzábamos, que por más que queríamos actuar, que por más que apelábamos a nuestra experiencia, a nuestras habilidades, a nuestros conocimientos, nada nos salía como queríamos. Todo era infructuoso, todo era en vano. Buscábamos la felicidad, buscábamos la estabilidad de nuestra familia de una manera errónea, de una manera sin frutos, de una manera equivocada. ¿Y qué pasaba? Llegaba la frustración, llegaba ese profundo desengaño y nos volvíamos a topar con un gran muro, con una gran pared. Si Jehová no edificare la casa, hermanos, en vano trabaja el que la edifica. Ahora que estamos en Cristo, ahora que hemos decidido dejar y poner nuestras manos en manos del que todo lo puede, hermanos, nuestra vida debe de comenzar a dar ese fruto, hermanos. Nuestro matrimonio, la vida familiar, la vida de nuestros hijos, debe de comenzar a dar ese fruto, hermanos. Debemos de comenzar a aprender a vivir con el gozo que la salvación del Señor nos da. Tu familia y mi familia son el principal tesoro que Dios te ha puesto en tus manos. No lo eches a perder. No lo desvalores, hermano. Aprende y reconoce lo que Dios ha puesto en tus manos. Es para que sea de bendición en tu vida. El versículo 3, hermanos, dice: herencia de Jehová son los hijos. Y aquí vamos a ver dos puntos muy interesantes, hermanos. Punto número 1, en el Antiguo Testamento era una bendición tener una gran familia. Era una enorme bendición
varón fuera numerosa. Y número 2, por el contrario, se consideraba una maldición no tener hijos. Por eso eran familias numerosas, eran familias muy grandes. Pero bajo el nuevo pacto, el tener una gran familia, simplemente, hermanos, no se puede considerar un favor divino. Una gran familia bien pudiera ser una desdicha si no se cuida debidamente a los hijos ni se les lleva a la salvación de Cristo. El día de hoy, hermanos, tenemos que considerar cuántos hijos queremos tener. ¿Con cuántos hijos podemos verdaderamente educar, procrear, ¿sí? Y llevarlos en ese camino, en el verdadero camino, que es el camino que nos lleva a la salvación, el camino de nuestro Señor Jesucristo? A los hijos de los creyentes, hermanos, se les debe considerar como dones de Dios que requieren una mayordomía fiel y prudente. Eso, y de esa manera tenemos que ver a nuestros hijos, como esos dones, como ese tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Para ponernos a trabajar, como esos dones que Dios te ha dado, ¿sí? Para que sean multiplicadas las bendiciones sobre tu casa. Porque cada uno de tus hijos, entiéndelo bien, varón, cada uno de tus hijos es una bendición que Dios te ha concedido. Y es tu responsabilidad educarlos de una manera eficiente, de una manera prudente, de una manera que el día de mañana ellos sean bendición también para la ciudad, para el lugar en donde están viviendo, hermanos. Solo cuando padres e hijos acepten, enseñen y sigan los caminos y mandamientos del Señor, experimentarán la plena bendición de Dios, hermanos. Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos al lado de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y dice el 4, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Serán de bendición, hermanos. Los padres deben dar ejemplo de vida y conducta cristiana. Interesarse más en la salvación de los hijos, fíjate, en tus profesiones, en el mismo ministerio de la iglesia o en una posición social. Debemos de dar ese ejemplo de vida y conducta, hermanos. Debemos de interesarnos más en la educación y en la salvación de nuestros hijos. No puedes descuidarla. No puedes descuidar, ¿sí?, la vida de tus hijos, hermanos. No puedes dejarlos a un lado. No puede ser más importante tu trabajo, tu profesión, el ministerio que estás llevando aquí en la iglesia, tu vida social. No puede ser más importante que la educación y la disciplina de tus hijos. La vida de tus hijos, la vida adulta de tus hijos depende de ti. ¿Cuántas veces oras por tus hijos? ¿Cuántas veces te has levantado en la madrugada cuando Dios te lo ha demandado y abres su habitación y pones manos sobre ellos, orando, bendiciéndolos? ¿Cuántas veces les has leído la Biblia? ¿Cómo está tu altar familiar? No tu plan devocional, hermanos, porque el plan devocional es individual. ¿Cuántas veces has levantado un altar de adoración en tu casa y has puesto manos sobre tus hijos para bendecirlos? Hermanos, no podemos ser iglesia solamente aquí, en el salón, en el templo. La iglesia la tenemos que llevar de la casa aquí al templo,
Nuestra vida cristiana la tenemos que vivir allá afuera, en tu casa, en la vida de tus hijos, con la vida de tus vecinos. Ahí debes de dar testimonio de quién eres. La identidad que tomaste al momento de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, no la traigas aquí. Vívela allá afuera. Experiméntala. Que tus vecinos anhelen tu estilo de vida. Que tus vecinos te digan: oye, ¿qué haces para que tus hijos sean tan educados? ¿Qué es lo que estás haciendo para que tus hijos sean tan respetuosos? ¿Qué haces para que tus hijos no se contaminen con estos jóvenes que se salen a tomar los viernes, los sábados en la noche? No desperdiciemos, hermanos, este valioso tiempo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No desperdiciemos, por favor, no desperdiciemos la oportunidad que Dios nos ha dado de plantar hogar de restauración en este lugar. Donde abunda el pecado, debe sobreabundar la gracia. Y tú y yo, hermano, hemos sido llamados a extender el reino de Dios. No solamente en la ciudad azteca, donde trabajas, donde estudias, donde te mueves, a donde quiera que vayas, ¿sí? Debes de llevar la palabra de Dios puesta en tu mente y en tu corazón, presta para ser declarada, presta para ser vivida. Dentro de toda la educación que se les da a los hijos, llámese moral o espiritual, veremos que la educación cristiana nos debe llevar a que el corazón del Padre debe volverse al corazón del Hijo, a fin de llevar el corazón del Hijo al corazón del Salvador. Y no es un trabalenguas. ¿Sí? El corazón tuyo como padre debe de impactar de una manera bien interesante y bien importante el corazón de tus hijos. Para que el corazón de nuestros hijos se vuelvan fieles y no deseen apartarse jamás del corazón del Padre, del corazón del Salvador. Recordemos, hermanos, aquellos que somos padres, nuestros hijos son la iglesia de mañana. En la vida de Josué, de Julieta, de Berenice, de Areli, de Catherine, ¿sí? De Isaac, de Said, ¿sí? Va a caer en el corazón de cada uno de ellos, va a recaer el compromiso de predicar el Evangelio, de cautivar el corazón de los demás jóvenes, de cautivar el corazón de sus compañeros de clase, de cautivar el corazón de sus amigos de la calle, de la cuadra, de ahí del vecindario donde vives. Son la iglesia de mañana, hermanos. Son la iglesia, nuestros jóvenes, ¿sí? Que el día de hoy tienen que salir a predicar el Evangelio, que el día de hoy tienen que hacer la diferencia allí en sus escuelas. Dar testimonio que no necesitan drogarse, que no necesitan tener novio, que no necesitan dar su prueba de amor para demostrarle que aman a ese joven. No, hermanos. Como padres tenemos que aprender a cautivar el corazón de nuestros hijos. Como padres, nuestro corazón tiene que volverse al corazón de nuestros hijos, impactar el corazón de nuestros hijos.
La iglesia, como hermanos, tenemos que orar por nuestros hijos, ¿sí? Pero mi obligación como padre es estar orando todo el tiempo por mi familia. Bendecir la vida de mi esposa primeramente, bendecir la vida de mis hijos, bendecir la vida de la iglesia. Pero también es tu obligación, papá, también es tu obligación, mamá, orar por tus hijos. Tú, varón, ser de bendición para tu esposa, y tu esposa ser esa ayuda idónea para tu esposo, para edificar verdaderamente la casa. Tenemos que invitar al arquitecto perfecto, a la piedra del ángulo, a nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, no lo vamos a poder hacer, iglesia. No vamos a prevalecer. En vano trabajas. Si no lo estás haciendo tomado de la mano de Dios, en vano estás trabajando. Entiéndelo, por favor. Tienes que invitar al Señor. Tienes que invitar, decía hoy Arturo en la clase, a ese gran modelo que hemos tenido, a nuestro Señor Jesucristo. Tienes que invitarlo a ser partícipe fundamental en la educación y en la crianza de tus hijos. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la palabra. ¿Cuánta Biblia tenemos, hermanos? Nuevamente les pregunto, amada iglesia, ¿cuánta iglesia estamos consumiendo a lo largo de la semana? ¿Cuánta Biblia estamos consumiendo a lo largo de la semana? ¿Cuánto tiempo de oración estamos teniendo a lo largo de la semana? ¿Cuánto tiempo estamos presentes y nos estamos presentando delante del Padre a lo largo de la semana? ¿Quieres tener una familia que honre al Padre? ¿Quieres tener una familia que esté cimentada en los cimientos, en la piedra preciosa, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo? Presentarte tú como varón y tú como madre. De lo contrario, nuestros hijos van a ver hipocresía en tu vida. Nuestros hijos van a ver una religiosidad barata y vacía en tu corazón si no los ministras, si no oras por ellos, si no te ven que eres fiel en todo, si no te ven que eres fiel en tu vida devocional, si no te ven que eres fiel en tus tiempos de oración, si no te ven que eres fiel al momento de tus ofrendas y al momento de tus diezmos. Hoy la iglesia infantil está solicitando ofrendas a nuestros hijos. ¿Tus hijos te ven que ofrendas? ¿Tus hijos te ven que diezmas? En lo poco eres fiel, hermano. En mucho el Señor te va a compensar. Al crear a sus hijos, hermanos, los padres no deben mostrar favoritismo. Amados hermanos, padres de familia que están aquí, tenemos que alentar y corregir. Castigar únicamente a lo malintencionado y dedicar su vida en amor a sus hijos, con compasión, con bondad, con humildad, con ternura y con mucha paciencia. Colosenses, Joshua 3, 12 al 14, hermanos. Por favor, acompáñenme. Estamos terminando. Colosenses 3, versículos 12, 14 y el 24. Amén. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿qué sigue?
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El 24 es sabiendo que en el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tenemos que corregir a nuestros hijos de esta manera, hermanos. Con toda humildad, dedicar nuestra vida en amor, amando a nuestros hijos con compasión, con bondad, con ternura, con paciencia, hermanos. Con esto concluyo. Si queremos una mejor sociedad, eduquemos a nuestros hijos bajo los lineamientos que nos dan las Escrituras. Enseñar a nuestros hijos a temer a Dios desde siempre y apartarse de toda maldad. Amar la justicia y odiar el pecado, hermanos. Inculcarles la conciencia de la actitud y del juicio de Dios hacia el pecado. Que si caes en pecado, ¿sí?, vas a tener una consecuencia. Vas a recibir la corrección de Dios, hermanos, que no es el castigo. Ojo, la corrección, mas no el castigo, porque Dios no castiga. Enseñarles a obedecer mediante la disciplina bíblica, hermanos. Tenemos este hermoso libro, hermanos, que si lo leemos, que si nos introducimos en él, veremos cómo podemos educar, cómo podemos vivir una verdadera vida bajo los lineamientos que el Señor nos ha establecido a través de ella. Proteger la vida de nuestros hijos de las influencias impías, estando conscientes de los esfuerzos de Satanás por destruirlos espiritualmente, por la atracción al mundo y por medio de compañeros inmorales. Proverbios 13, 20, hermanos, es bien claro. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Tener cuidado, mucho cuidado, hermanos, de con quién estamos dejando juntar a nuestros hijos. ¿Sí? Saber quiénes son sus compañeros, qué influencias están teniendo nuestros hijos en la escuela, con los vecinos, qué es lo que ven, qué es lo que juegan. Si supieron de este joven, de este niño de Coahuila, si están todos enterados. ¿Qué edad tenía? 11 años. ¿Sí? Hoy estaban diciendo en las noticias que fueron los peritos a su casa y a este chico le encontraron en sus juegos puros juegos de violencia, puros juegos de masacres, puros juegos de armas, de balas, de rifles, juegos demoníacos, hermanos. Porque les ponen la pistola, en el juego les ponen la pistola en la cabeza, le disparan y explota la cabeza de la persona que está ahí. ¿Qué influencia puede tener eso en la vida de un joven? Y los juguetes preferidos de este muchacho, hermanos, eran pistolas, eran rifles. ¿En qué podía terminar la vida de este joven si no era en la vida que terminó, hermanos? Ahorita hay un comercial que se los he comentado varias veces, a mí me gusta mucho. ¿Sí? Aprende a leer el estado de ánimo de tus hijos. Aprende a leer sus actitudes, sus cambios de temperamento, sus emociones, sus estados de ánimo. Aprende a leer eso. Aprende a leer, ¿sí?, el estado de su habitación. ¿Sí? Aprende a leer su escritura, qué está escribiendo, qué dice. Aprende a leer eso. ¿Sí? Hermanos,
oración del Padre sobre los hijos es sumamente importante, hermanos. La oración del Padre sobre los hijos es sumamente necesaria. Hacerle saber a nuestros hijos que Dios, hermano, siempre está evaluando y observando lo que hacen, lo que piensan y lo que dicen. Dios siempre está evaluando eso. Necesitamos hacérselo saber a nuestros hijos. No solamente te quedes con la enseñanza. La enseñanza transmítela a tus hijos.